La mayoría cree que todas las Biblias son iguales, que solo cambian de idioma o de estilo de traducción. Pero lo que muy pocos saben es que existe una versión que durante siglos fue ocultada, silenciada y, en ciertos momentos, hasta prohibida, la Biblia etíope. Y no fue porque estuviera mal traducida o porque contuviera errores, sino porque decía demasiado. La Iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, preservó textos que las demás ramas del cristianismo eliminaron hace siglos. Libros como Enoc, Jubileos y otros evangelios no aceptados en el canon occidental permanecieron dentro de su sagrada escritura, ofreciendo una visión radicalmente distinta de la historia bíblica. Allí, los ángeles no son solo mensajeros, sino seres que bajaron a la tierra, se mezclaron con humanos y engendraron linajes prohibidos. Allí, los misterios del cielo y de la creación se cuentan con un detalle tan inquietante, que las autoridades religiosas temieron lo que podría despertar en la mente de los fieles. Durante siglos, esta Biblia se mantuvo custodiada en monasterios aislados, escrita en ge'ez, un idioma que ya casi nadie fuera de Etiopía podía leer. No era solo un libro religioso, sino un archivo histórico que rompía con la versión oficial de los hechos. ¿Qué pasaría si todos supieran que ciertos pasajes describen el nombre de ángeles caídos, rituales ancestrales y profecías que van más allá del apocalipsis que conocemos? El problema es que, para las autoridades religiosas y políticas, un texto así es dinamita pura. Cuestiona jerarquías, desafía interpretaciones y despierta la sospecha de que lo que nos contaron no es toda la verdad. Por eso, en más de una ocasión, se intentó limitar su acceso, argumentando que podía confundir a los creyentes. Lo cierto es que su prohibición no fue tanto un acto de fe, como un acto de control. Y hoy, mientras algunas copias sobreviven en templos y colecciones privadas, el misterio sigue vivo. Porque cada página de la Biblia etíope es una pregunta incómoda. ¿Qué quiso ocultar la historia, y por qué? Muchos académicos que han tenido acceso a la Biblia etíope coinciden en que su lectura es una experiencia perturbadora. No porque contradiga abiertamente los evangelios que todos conocemos, sino porque los complementa con detalles que parecen de otra dimensión. El libro de Enoc, por ejemplo, describe cómo un grupo de ángeles llamados vigilantes descendió a la tierra, no solo para observar a los humanos, sino para enseñarles conocimientos prohibidos, metalurgia, magia, astrología, incluso cómo fabricar armas. No eran simples mensajeros divinos, eran transgresores del orden celestial. Estos relatos no solo amplían la narrativa bíblica, sino que cambian por completo la forma en que entendemos el origen del mal y la corrupción en el mundo. Si los vigilantes realmente existieron y enseñaron a la humanidad secretos que no debía conocer, entonces parte de la responsabilidad por la violencia y la ambición que nos consume podría recaer en seres que no eran humanos. Y eso no es todo. La Biblia etíope también conserva profecías que no aparecen en el Apocalipsis de Juan. Habla de un juicio final en el que no solo los hombres serán juzgados, sino también los ángeles caídos y las fuerzas espirituales que manipularon a la humanidad desde las sombras. Describe una guerra cósmica de proporciones inimaginables, donde el cielo mismo se abrirá como un pergamino y el mundo será testigo de la revelación de secretos guardados desde el principio de los tiempos. Pero quizás lo más inquietante es cómo la Biblia etíope conecta historias que en otras versiones parecen aisladas. Narra, por ejemplo, que las raíces de la corrupción humana no comenzaron en Adán y Eva, sino mucho antes, en la rebelión celestial. Esto implica que el drama de la humanidad es solo un capítulo dentro de un conflicto mucho más grande y antiguo, donde lo que está en juego no es solo nuestra salvación, sino el destino del universo entero. Estas ideas no eran fáciles de aceptar para la Iglesia institucional, que durante siglos mantuvo una narrativa mucho más controlada y sencilla para el pueblo. Un texto que revelara que había otros libros inspirados, que mostrara un origen del mal distinto al aceptado, que describiera rituales y nombres prohibidos, era visto como un peligro directo para la estabilidad espiritual y política. Y así, en lugar de ser compartida, la Biblia etíope fue escondida, permitiendo que solo unos pocos privilegiados pudieran abrir sus páginas y adentrarse en sus revelaciones. Hoy, con el acceso a información más globalizado, su contenido ha comenzado a salir a la luz poco a poco. Escaneos digitales, traducciones independientes y copias antiguas que se filtran en el mercado de coleccionistas han permitido que investigadores y curiosos la redescubran.
Pero todavía hay muchas páginas que no han sido traducidas, y muchos pasajes que permanecen incomprendidos. Quizá porque, para entenderlos, no basta con saber leer, hay que estar dispuesto a enfrentarse a verdades que podrían cambiarlo todo. Algunos estudiosos afirman que la prohibición de la Biblia etíope no fue únicamente por motivos teológicos, sino por su potencial para desafiar el control político y religioso de las élites. Entre sus páginas hay descripciones de reyes y sacerdotes que cayeron en desgracia por abusar de su poder, y de pueblos enteros que fueron liberados cuando decidieron romper con las cadenas impuestas por los falsos pastores. Si estos pasajes hubieran circulado libremente durante la Edad Media, podrían haber encendido rebeliones en más de un continente. Incluso hay teorías que vinculan ciertos capítulos con antiguos conocimientos astronómicos y arquitectónicos que, de ser reales, demostrarían que civilizaciones antiguas tenían un entendimiento del cosmos mucho más avanzado de lo que se enseña oficialmente. Se habla de estrellas que cantan al moverse, de portales entre dimensiones que se abren con alineaciones celestes precisas, y de estructuras construidas siguiendo mapas estelares que coinciden con formaciones rocosas en Etiopía, Sudán y Egipto. Pero quizás el detalle más perturbador sea como algunos textos insinúan que el regreso de los vigilantes no es una leyenda olvidada, sino una profecía pendiente. Según estos pasajes, ellos volverán disfrazados, no como ángeles, sino como líderes, guías o incluso salvadores, y solo quienes reconozcan su verdadera naturaleza podrán resistir su influencia. Es una advertencia que, para algunos, parece escrita para nuestra época, marcada por la confusión, la manipulación y la idolatría de figuras de poder. La Iglesia, por supuesto, niega oficialmente estas interpretaciones y recalca que los textos fuera del canon no deben ser tomados como autoridad. Sin embargo, su empeño en mantener la Biblia etíope al margen, lejos de apagar la curiosidad, ha provocado el efecto contrario. Ahora más personas que nunca quieren saber qué se oculta en esas páginas. Al final, la prohibición de la Biblia etíope no solo es una historia sobre un libro censurado, es un espejo que refleja nuestra eterna lucha entre la luz y las sombras, entre la verdad incómoda y la mentira conveniente. Y mientras ese texto siga existiendo, aunque esté guardado en monasterios remotos o en colecciones privadas, siempre habrá quien arriesgue todo para abrirlo y descubrir, con sus propios ojos, aquello que durante siglos se nos ha querido negar. Para entender por qué la Biblia etíope genera tanto debate, hay que sumergirse en su contexto histórico. Etiopía no solo fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo como religión oficial, sino que lo hizo a su manera, sin someterse completamente a las autoridades eclesiásticas de Roma o Constantinopla. Esto significó que su canon bíblico se desarrollara de forma independiente, conservando libros y tradiciones que en otros lugares fueron eliminados o catalogados como apócrifos. Entre estos textos destaca el libro de Enoc, que describe con detalles perturbadores la rebelión de los ángeles, sus castigos y sus interacciones prohibidas con la humanidad. También están los jubileos, un relato cronológico y detallado de la historia bíblica que reinterpreta eventos clave, alterando la perspectiva tradicional. Para los etíopes, estos escritos eran esenciales para entender el plan divino, para otros, eran peligrosos porque cuestionaban narrativas establecidas. La cuestión no era solo religiosa, era política. En épocas donde la Iglesia ejercía control sobre reyes y pueblos, cualquier documento que ofreciera una visión alternativa de Dios, la autoridad o la moral, representaba una amenaza. Y la Biblia etíope, con su riqueza de relatos y sus advertencias sobre la corrupción del poder, era exactamente eso. No es coincidencia que, en los siglos posteriores, se reforzara la idea de que los fieles no debían leer ciertos textos por su cuenta, sino bajo la guía de autoridades religiosas. En muchos sentidos, prohibir la Biblia etíope fue también un acto de control del conocimiento, un intento de evitar que la gente hiciera preguntas incómodas o encontrara respuestas distintas a las aprobadas. En definitiva, este texto sagrado prohibido es un recordatorio de que la fe y el poder han estado entrelazados durante siglos, y que lo que se nos permite leer muchas veces está tan cuidadosamente seleccionado como lo que se nos prohíbe. La Biblia etíope, con sus páginas llenas de enigmas, nos desafía a mirar más allá de lo que nos han contado y a preguntarnos, ¿qué otras verdades han sido escondidas a lo largo de la historia?